Vamos a empezar con este tema que consta de 6 cortos temas y luego vamos a hacer un resumen al final después de los 6 temas. Pero vamos a empezar con el primer tema que se titula Unidad en Cristo. Unidad en Cristo. ¿Qué es unidad para usted? ¿Qué es estar unido para usted? En su mente, en sus ojos, en la manera como usted ha palpado, ha visto la unidad en la sociedad, en todos los aspectos que es unidad en Cristo aplicado al cristianismo. Es un tema central del cristianismo. Se refiere a la unión de todos los creyentes con Cristo entre sí, basada en la fe, el amor y la obra del Espíritu Santo. Algunos pasajes bíblicos importantes sobre este tema son, por ejemplo, en la Biblia se encuentra Juan 17:20. Jesús ora para que todos sus seguidores sean uno, así como Él y el Padre son uno. También encontramos otro pasaje en Efesios 4:1 al 6 que es sobre Pablo exhorta a mantener la unidad del Espíritu mediante la humildad, la paciencia y el amor, recordando que hay un solo cuerpo y un solo espíritu. En Primera de Corintios 12 al 27 también encontramos otro pasaje referente a la iglesia. Se compra, se compara con un cuerpo donde cada miembro tiene una función distinta, pero todos son indispensables. En Colosenses 3:12 al 15 también se anima a los creyentes a vestirse de compasión, bondad, humildad y amor, que es el vínculo perfecto. Bueno, en la práctica, la unidad de Cristo implica amar, respetar a otros creyentes, incluso cuando existen diferencias secundarias, hay que presentar la verdad presente con todo respeto, como Dios manda, no no comportándose con malas palabras, malos pensamientos, mala manera de presentar la palabra de Dios con malos genios, con lenguajes fuertes, con carácter muy afuera de lo normal. Buscar la reconciliación y el perdón, servir a los demás también con humildad, mantener como centro común la fe en Jesucristo. Bueno, es que la unidad de Cristo no significa que todos deban de ser iguales, idénticos, únicos o parecidos, sino que personas con distintos dones, ¿no? Otros son evangelistas, otros son pastores, otros son ancianos, otros no son, y nosotros tenemos que aceptarnos entre nosotros mismos dentro de una institución, igualmente también como dentro de una congregación, tenemos que aceptarnos y respetarnos nuestros dones. No todos somos iguales. Unidad en Cristo. Primera de Corintios 1:10 dice, les ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Primera de Corintios 1:10. Quienes observan la vida silvestre saben que algunas criaturas viven en grupos diferentes tamaños. Quienes viven en el campo, quienes son agricultores o estudian la naturaleza, conocen lo que yo digo.
Desde los lobos hasta los delfines e incluso las hormigas, estas criaturas permanecen juntas y trabajan en conjunto. Los chimpancés son especialmente conocidos por sus estrechos lazos sociales y a veces viven en grupos de entre 15 a 150 individuos, como también ha visto cómo viven los coyotes, cómo viven otros animales silvestres. Sin embargo, estas relaciones no siempre son armoniosas y a veces los chimpancés luchan entre sí o otros animales luchan entre sí. Los seres humanos también son un poco así, es decir, tal vez mucho más. No solo tienden a vivir en grupos, sino que a veces luchan unos con otros dentro de esos grupos, lo cual también ocurre incluso en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, en nuestros grupos, cuando se forman facciones a menudo en torno a algún líder carismático. ¿Alguna vez has visto esto en tu iglesia? ¿Alguna vez usted se ha dado cuenta? ¿Alguna vez usted se ha desanimado? ¿Alguna vez se ha sentido defraudado porque usted ve esto? ¿Alguna vez usted se ha sentido desanimado ver problemas dentro de una iglesia? Así es, no podemos controlar. También dentro de los apóstoles, siendo apóstoles, discípulos, personajes que estuvieron al lado del mismo Dios, el Creador, aún esos apóstoles tuvieron sus diferencias. Otros se sentían más, otros hacían de menos a otro, otros pedían un puesto superior, otros encargaron, algunas familias de estos apóstoles encargaron al Señor Jesús que le dieran el puesto más alto. ¿Y los otros 11 qué? ¿Acaso nomás es uno, dos o tres es importante? ¿Acaso en una iglesia es solamente dos, unos o una familia o dos familias importantes? Todas las familias son importantes, aunque sean humildes, sencillas, sin dinero. Y por eso es que se habla, estamos hablando sobre la unidad en Cristo. Pero el hecho de que existen, ya vimos, ¿no? Que ya vimos que la unidad significa que tienen que estar juntos, pero que también nos dimos cuenta que también a veces hay peleas, hay problemas dentro de estas unidades, dentro de estos grupos. No significa que le va a dar alas a usted y a mí, al pastor o al anciano, a tomar las riendas y a tratar a algunos de su iglesia o algunos de su congregación mal. Tenemos que trabajar en la unidad. Es cierto, van a haber peleas, es cierto, no vamos a estar de acuerdo, es cierto, van a haber criticones, es cierto, van a haber personas que no están de acuerdo con los líderes presentes, pero tenemos que luchar con tenemos que frenar nuestras actitudes negativas, nuestra actitud humana, porque no es de Cristo. Aún no nos hemos cambiado, aún no hemos entrado en el cambio hacia una nueva persona que habla la Biblia, hacia un nuevo ser, un nuevo corazón, una nueva mente, un nuevo cerebro, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección del Padre y el Hijo. Así que la unidad no significa perfección, pero también no significa tener una excusa a hacer lo que nosotros queremos. No nos acordemos también que también la Biblia habla de cizañas y habrán cizañas dentro de una congregación. Pero tenemos que luchar, queridos amigos. Los que no son cizañas,
Los que no son negativos tienen que luchar a entender a esas personas que son cizañas y esas personas que no gustan de la unidad. Pero también el otro lado, también los que son cizañas y los que son negativos, también tienen que entender también de que necesitan entender a los otros. ¿Y cómo? ¿Y cómo se entienden? Simplemente la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser envuelto en una discusión para solucionar los problemas. Lo que diga la palabra de Dios, eso se hace en la unidad. En una congregación, lo que dice la palabra, eso se hace y no lo que dice el anciano, ni lo que dice a los que están dentro de la cizaña, ni los que están dentro de las personas negativas que critican. Recuerden que aquí, para llevar la unidad en Cristo sana y tal vez no sana, se tiene que poner la Biblia como punto de referencia. Aquí llegamos en el primer tema de la unidad en Cristo. Ahora vamos a seguir con el segundo tema y también vamos a tratar de dar referencia, vamos a hablar un poco sobre el título, que es muy importante. Me gusta tratar un poco sobre el título. El título es El problema de los grupos cerrados en la iglesia. El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Este es el segundo tema. Es un tema que aparece tanto en la experiencia de muchas congregaciones como en la enseñanza bíblica. Cuando los grupos se vuelven exclusivos, se creen únicos, pueden dificultar la comunión y el crecimiento espiritual de toda la iglesia. Cuando los grupos a veces se creen más, solo porque tal vez las finanzas o tal vez por la educación escolar o tal vez por otros temas y sienten que sienten que son más importantes que los otros. Desde una perspectiva bíblica, o sea, desde otro punto de vista bíblica, algunos aspectos importantes son, a ver, a ver, a ver. El título es El problema de los grupos cerrados en la iglesia. A ver, ahí puede haber favoritismo, puede haber divisiones, cómo funciona el cuerpo de Cristo, la hospitalidad, pero bueno, el favoritismo. La Biblia advierte contra hacer acepción de personas, Santiago 2:1. Una iglesia que favorece siempre a los mismos puede transmitir un mensaje contrario al Evangelio. Las divisiones pueden ser causadas por diferentes problemas personales, familiares, educación escolar, riquezas, etcétera. O incluso hasta a veces por el color de la piel. Qué triste, ¿no? El cuerpo de Cristo en las divisiones, vamos a ver, las divisiones. En 1 Corintios 10:3 estamos dando más o menos una referencia sobre el título del tema, que es el problema de los grupos cerrados de la iglesia. En 1 Corintios 1:10-13, Pablo reprende a los creyentes porque se identifican con distintos líderes en lugar de mantener su identidad en Cristo. Puede ser que las personas se identifican con cierto pastor, un cierto líder, que le dan más importancia a lo que dice fulano de tal, que en vez de identificarse con Cristo, la identidad de Cristo. Bueno, la pregunta es, ¿las divisiones
provocadas por muchos problemas, pero ahora estamos hablando un poco sobre la identidad. La identidad. ¿Qué tipo de identidad usted ha tomado para vestirse de alguna identidad? ¿Qué tipo de identidad usted ha escogido? La identidad de Cristo, la identidad de un profesional, la identidad de un pastor, la identidad de un predicador, la identidad de alguien o simplemente la identidad teórica de una creencia. ¿Qué tipo de identidad tiene usted? ¿Ha aceptado? Tercero, el cuerpo de Cristo. En Corintios 2, no quiero extenderme porque este es muy extenso estos temas, no quiero extenderme. Perdonen. El cuerpo de Cristo. En Corintios 12, Pablo enseña que todos los miembros son necesarios. Cuando un grupo actúa como si fuera más importante que los demás, se pierde esa visión de un solo cuerpo. ¿Por qué? Porque su mente dice, no, yo quiero ir a la iglesia. O supongamos un ejemplo. Su mente dice, necesitamos comida en la casa. Necesitamos ir a comprar, ir al mercado o al supermercado, como usted lo quiera llamar. Pero sus pies dicen, no, yo quiero ir a ver el fútbol. Y por ley se tiene que hacer lo que el pie dice. Al siguiente día no tiene nada de comida en casa, pero ahora sus manos le dicen que sus manos quieren ir a otro lugar. Qué sé yo, supongámosle que sus manos dicen, no, yo quiero jugar básquetbol. Entonces, ¿qué pasa? Estamos causando problemas en lo más importante en casa, que es la comida. Porque uno dice quiere ir a un lado, los pies dicen quiere ir a un lado, la mano dice quiere ir a otro lado, pero la mente dice, pero es que no hay comida en la casa. Entonces, no hay unidad, no hay decisión por unidad, no hay decisión por necesidad o por otras cosas, sino aquí los cuerpos se quieren complacerse de cosas que no son necesarias, que se pueden hacer después. Entonces, por eso es que es muy importante que los pies estén sujetos a lo que es necesario, las manos sujetas, los ojos sujetos y todo el cuerpo sujeto en una cosa que se tiene que hacer, sin pelearse. Eso es una manera de ver la iglesia de Dios en la tierra. Pero cuando la iglesia de Dios empieza a caminar por un lado, por otro lado, por otro lado, entonces empiezan los problemas de los grupos cerrados dentro de la iglesia. La hospitalidad. El Nuevo Testamento anima a recibir a los demás con amor y a participar en la hospitalidad. Romanos 12:13, Primera de Pedro 4:9. Una comunidad abierta refleja mejor carácter de Cristo. Sin embargo, también es importante distinguir entre un grupo cercano de amigos, un grupo cerrado. Es natural que las personas desarrollen amistades más profundas dentro de la iglesia. El problema surge cuando ese círculo excluye intencionalmente a otros, hace difícil que los nuevos se integren, controla decisiones o ministerios de forma informal, genera un ambiente de ellos y nosotros. La iglesia saludable procura que existan amistades genuinas y que éstas se conviertan en barreras para la comunión. Los líderes pueden fomentar esto promoviendo la integración de los nuevos, rotando equipo de servicio cuando sea apropiado, creando espacios de convivencia entre diferentes grupos y recordando
constantemente que la identidad principal de los creyentes está en Cristo, la palabra de Dios, la Biblia. Es la única regla de vida para el cristiano, el verdadero cristiano, no el falso, no un círculo social. Bueno, vamos a parar ahí porque si no, nunca acabo con esto y es que es demasiado, ¿no? El tema. El problema de los grupos cerrados es el título. La exhortación de Pablo a que no haya entre ustedes divisiones, antes estén perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer en Primera de Corintios 1:10, domina los 4 primeros capítulos de Primera de Corintios. De hecho, la mayoría de los eruditos coinciden en que la unidad es el tema general que une todas las partes de la carta. Pablo emplea palabras severas para describir la falta de unidad entre los miembros de la iglesia de Corinto. Utiliza los términos griegos cisma, división, Primera de Corintios 1:10, contienda en Primera de Corintios 1:11, leamos, dice así: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Primera de Corintios 1:11. El sustantivo cisma, así como el verbo hizo, que significa dividir, es utilizada o utilizado en otras partes del Nuevo Testamento para describir las diferencias de opiniones que dan lugar a facciones. A su vez, el sustantivo eris aparece con frecuencia en la lista de conductas importantes que los cristianos deben evitar. Bueno, voy a leer unos versículos aquí sin dar explicación. Por favor, ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo, analícenlo. Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Romano 13:13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Fíjense, queridos amigos, que esto va relacionado con el título del tema que se titula El problema de los grupos cerrados en la iglesia. Las personas que se cierran mucho en su mundo y no dejan que el consejo de un anciano, de un pastor, de algunos hermanos dentro de la iglesia sean aconsejados, rechazan todo. No permiten que la Biblia sea la regla de su vida. Primera de Corintios 3:3 dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Segunda de Corintios 12:20 dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Gálatas 5:20 dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Queridos amigos, yo ni necesito dar explicaciones. Todos estos pecados y muchos más de lo que nosotros tenemos que tener cuidado, alejarnos para no ser grupos cerrados dentro de una iglesia, para no ser estorbo de nuestros hermanos que de verdad quieren amar al Señor y quieren trabajar dentro de su congregación, dentro de su iglesia. Los desacuerdos en la iglesia de Corintios salieron a la luz.
incluso en forma de demandas judiciales entre unos y otros. Primera de Corintios 1, 6, 13 dice: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo en contra de otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Para avergonzarlos digo, afirma Pablo. Primera de Corintios 6:5 dice: para avergonzaros, lo digo, pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Qué pena, ¿no? Bueno, Pablo, esa es Primera de Corintios 6:5. Acerca de esas demandas entre los miembros de la iglesia, de hecho, ni siquiera dejaron a un lado sus diferencias cuando celebraban la cena del Señor. Qué pena, ¿no? El problema de falta de unidad entre los miembros de la iglesia es tan aterrador y Pablo está tan preocupado por ello que este es el primer tema que abordamos o que se aborda en su carta a los Corintios. Queridos amigos, el tema es el problema de los grupos cerrados en la iglesia. Tengamos mucho cuidado en no ser parte de estos grupitos que van en contra de nuestros hermanitos que en verdad quieren servir a Dios y que quieren el bien para la congregación, quieren el bien para la iglesia, para el templo, quieren el bien para la sociedad, porque una iglesia está ahí para ayudar a la sociedad, queridos amigos. Una iglesia no está ahí solamente para ir a sentar o para ir a cantar o para gritar o para hacer, qué sé yo, tantas cosas que hace una iglesia. No, también la iglesia está ahí para ayudar, para aportar en la sociedad, para ayudar a la sociedad en sus problemas, en los divorcios, las drogas, el alcohol, las peleas, los abusos matrimoniales, etcétera, todas esas cosas malas que existe dentro de la sociedad que no quiere obedecer a Dios tal como es, al Señor Jesús tal como es. Nosotros, las iglesias están ahí para ayudar a la sociedad y luego usted llega ahí, se forma su grupito en contra de los hermanitos que en verdad sirven a Dios. Qué pena con usted, mi hermano, si usted está en eso. Qué pena conmigo si yo estoy en esos caminos. Qué pena de verdad, porque eso no se hace, eso no es así, eso no es cristianismo, eso no es unidad, eso no es teología, eso no es Biblia, eso no es carta, eso no es consejo de la Biblia, eso no es consejo de Dios, eso no es consejo del Señor Jesús, eso no es dirección del Espíritu Santo. Cuídense mucho, será hasta la próxima. En el tercer tema seguiremos. Terminamos el segundo tema, el problema de los grupos cerrados de la iglesia. Muy pocos, muy poco, pero espero que haya sido de beneficio para ustedes.